El suroccidente de Colombia afronta una brutal ola de violencia cuando faltan solo 4 semanas para las elecciones presidenciales. Más de una veintena de ataques fueron perpetrados en esa región del país en menos de 48 horas. El más mortífero ocurrió el sábado 25 de abril en la vía Panamericana en el departamento del Cauca, donde al menos 20 personas perdieron la vida. A través de un comunicado, las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, admitieron ser los autores de estos ataques que calificaron de error táctico. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos utilizados en los ataques llegaron desde Ecuador. Entre tanto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a los grupos ilegales a respetar el derecho internacional humanitario y a cesar cualquier ataque contra la población civil. También el Papa León XIV se pronunció sobre estos ataques y expresó su dolor y preocupación por la situación de violencia que aflige al suroeste colombiano. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les acompaña Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar esta cruda violencia que se vive en Colombia, nos acompaña el coronel retirado del ejército colombiano, Carlos Javier Soler Parra, a quien saludamos a esta hora en el occidente de ese país. Coronel Soler Parra, gracias por estar con nosotros. Y coronel, cada vez que se acercan unas elecciones en Colombia, se recrudece la violencia, pero un ataque de esta magnitud no se había visto en mucho tiempo. ¿Cómo se explica esta ola de violencia en esa región colombiana? Bueno, los saludo de manera muy especial desde el suroccidente colombiano, muy cerca de los lugares donde se efectuó este crimen de guerra. 21 personas a hoy asesinadas, más de 17 heridas, de una población muy vulnerable. Allí hay grupos indígenas, campesinos, de estratos 0 y 1, que son, digamos, personas que no son un blanco militar, no representan una amenaza para absolutamente nadie y solamente estaban yendo como campesinos que son cultivadores de la tierra a comprar su comida y fueron explosionados, volados, estallados con mucha cantidad de pólvora por parte de un ataque salvaje, violando el derecho internacional humanitario, infringiendo las leyes de la guerra, atacando objetivos civiles. Esto ya está salido de todo contexto. Hace más de 20 años no veíamos un magnicidio de esta manera y realmente nos duele mucho y han habido algunas explicaciones. Yo les recuerdo un tema que siempre la población civil del Cauca en especial, el Cauca queda geográficamente, los voy a situar. Colombia tiene tres ciudades muy importantes. La primera, Bogotá, su capital, aproximadamente a unos 300 kilómetros, 320 queda Cali, que es la segunda ciudad, y a 240 queda Medellín. Noroccidente, suroccidente. Hacia el suroccidente encontramos Cali como la capital del Valle del Cauca, una ciudad muy folclórica, capital de la salsa, capital de el emprendimiento, capital de donde se mezcla lo afro del Pacífico colombiano, allí solamente Buenaventura, 1 hora y media, y lo indígena del Cauca, del departamento del Cauca y Nariño. Por eso es una ciudad es una ciudad muy cultural, muy de la salsa, muy del baile, muy del arte, muy linda para visitar, pero donde se encuentra en la mitad de la vía que comunica Colombia, los puertos, a través de Buenaventura y lo que llega a los puertos de Barranquilla, Cartagena, pasa a Cali y se va por una vía. Esa vía es la vía que pasa a 15 minutos a Jamundí, que es el último municipio del valle, y luego sigue Santander de Quilichao, ya Cauca, Mondomo, El Pescador, el peaje de Tunía y se llega a Popayán. Sobre esa vía, en aproximadamente la mitad, fue donde explosionaron. Y esa vía comunica con otro departamento. Es la única comunicación por tierra con el departamento de Nariño. Qué bendición y qué problema tiene. La tierra en el valle es muy fértil para cualquier cosa. Hay cultivos de palma, hay cultivos de caña, de azúcar, hay trabajo de la industria de la caña, de la panela, hay puertos, hay exportaciones de comida al mundo. Hay gente muy trabajadora, pero la guerra se ha enseñado allí porque es una de las ciudades más violentas de Colombia en los últimos 30 años. Casi siempre ha sido la primera o segunda ciudad más violenta,
porque allí se concentra, como es la capital, no solo del valle, sino del suroccidente, se concentran muchos recursos, muchos bancos, mucho sistema financiero, mucho comercio, que se utiliza por el narcotráfico para lavar recursos procedentes de las rentas ilegales del narcotráfico. El principal puerto por el Pacífico, todavía Buenaventura, y un río especial que baja desde una parte muy alta, que son el Naya, los laboratorios. Ayer, Sí. cuando fuimos en esa operación participé, detrás de los diputados del Valle que fueron secuestrados hace ya casi 20 años y que luego fueron asesinados. Todos los diputados de ahí, de Cali, se los llevaron de Cali secuestrados las FARC y luego los fusilaron. También fue un error, ¿no? Ay, que fue un error, pero bueno, aquí Sí. todos los crímenes de guerra se vuelven errores, ¿no? El crimen es crimen. Este tema, cuando fuimos detrás de los diputados y entramos al Naya, nunca hemos estado por allá adentro, en esas selvas, encontramos casi 3.000 laboratorios, pequeños laboratorios de clorhidrato de cocaína, y un río que sale al Pacífico, el río Yurumangui, y un río que va a los esteros y que también comunica con las lanchas rápidas que salen hacia Centroamérica y que se comunican al puerto para los contenedores que salen hacia Europa, Estados Unidos. Entonces, este río muy peleado, el puerto de Buenaventura muy peleado, y Cali y sus pueblos alrededor de donde reclutan tanto a las FARC como el ELN, niños menores de 18 años para volverlos instrumentos de guerra. Ya. Nuestra defensora del pueblo ha demostrado más de 1.400 menores en los últimos 2 años, la mayoría en el Cauca, para fortalecer las redes de estas disidencias de las FARC post-proceso. Nada que ver con ideología, nada que ver con toma del poder, simplemente narcotráfico puro y duro al servicio de carteles mexicanos que están colocando dinero para que y comprando o prepagando la cocaína para que les llegue a México, que hace ya la producción y el paso hacia los Estados Unidos o incluso hacia Europa. Todo Pero, esto ha convertido un cartel de la coca. pero a propósito de todo esto que nos está contando, coronel, ¿por qué las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco tienen tanto control sobre esos territorios? Bueno, mire, desde 1976 hay documentado, el documento yo lo tengo. Ese documento, hay un acuerdo entre las comunidades indígenas que habitan allí, unas comunidades de especial protección, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Esto de especial protección en derechos humanos quiere decir una protección reforzada, porque entendemos que había una deuda con ellos, que fueron desplazados, maltratados, que se les quitó la tierra. Entonces, el Estado colombiano desde 1991, con nuestra Constitución, pues ha tratado de reivindicar los territorios indígenas. Y allí en una reivindicación el Cauca es 40% de grupos étnicos indígenas, 30% afros, y digamos que el resto es mezcla entre ambos. Pero en las comunidades indígenas se le ha protegido entregándoles resguardos y respetando su autoridad a través de cabildos. Y los resguardos hoy suman el 22% del territorio del Cauca, donde el Estado pues les entregó una porción de tierra para que ellos vivieran y cazaran, cultivaran, vivieran de acuerdo a su autonomía. Estos grupos indígenas a través del CRIC, de la CIN, que son vistos como personas de especial protección en derechos humanos porque así está escrito, pues han sido instrumentalizados, usados por los grupos armados ilegales para sembrar grandes extensiones de hoja de coca. Y en esta gran extensión de hoja de coca, ellos en el 67 buscaron que no los atacaran, que no violentaran sus mujeres, que no reclutaran sus niños. Hicieron un acuerdo con el secretariado de las FARC, que está firmado en la Uribe Meta. Y allí entonces los grupos armados ilegales han tenido una gran intención de controlar estas comunidades indígenas que tampoco se dejan. Y ellos han resistido, unos más que otros, pero desde su autonomía la cocaína creció y es el departamento del Cauca el lugar con mayor extensión de cultivos de hoja de coca, que es la producción base para volverlo base de coca mediante unos procesos químicos y luego volverlo clorhidrato de cocaína y exportarla hacia Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, la cantidad de dinero en juego, la cantidad de armamento que entra en el canje, la cantidad de capacidades electrónicas que han adquirido los grupos armados ilegales, drones, los niños reclutados indígenas, y el Estado también entregó parte de su soberanía en el tema de la paz total. Entonces allí volvimos y nos devolvimos 20 años, donde recuerdo en 1997, en una operación que hicimos sobre toda esta parte del Cauca,
con varios batallones de unidades especiales buscando entrar en combate y capturar a los miembros de las FARC. En 600 metros emboscaron un batallón de contraguerrillas, el batallón de contraguerrillas 4 Numancia, y fueron asesinados 16 soldados y heridos 54 con amputaciones en un 600 metros de cadenas de explosivos sobre una cordillera. Eso es guerra de guerrillas, guerra irregular, que nos ha asesinado a los soldados, que nos ha matado, que nos ha desplazado gente y que hoy tiene a Colombia. Les quiero contar una cifra astronómica para mirar todo lo que ha pasado en 25 años de conflicto. 14.640.000 víctimas inscritas del conflicto armado, en las cuales el 60% es desplazamiento forzado. Pero también tenemos aproximadamente 14.700 soldados, perdón, 47.620 soldados asesinados. Es una locura en este tema. Y tenemos 11.123 soldados desaparecidos del conflicto. Pero esto se había superado con la negociación con las FARC, en la cual participé y en la cual nos jugamos a tratar de que construyéramos paz, tratando de aprender de 16 procesos que se han hecho de paz en Colombia y no hemos podido alcanzar la paz. Estas disidencias eran pequeñas. Dijeron no vamos al proceso, eran 300 hombres de Iván Mordisco en el Guaviare, en un departamento muy al suroriente de Colombia. Y pues allá se dejaron y fueron creciendo y después del proceso hoy pueden estar siendo 10.000 hombres entre Iván Mordisco y Calarcá. Se abrieron, esa disidencia se partió en dos en los últimos 3 años y pues los procesos de paz, de la paz total, ha permitido que se reagrupen, que se fortalezcan y ordenaron parar las operaciones de las fuerzas militares contra ellos por más de 2 años. Ya están reactivadas, pero pues ellos están muy fuertes. Coronel, tras los ataques, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 1.300.000 o 1.400.000 dólares, por uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, conocido como alias Marlon. ¿Sirven de algo estas recompensas? Yo tendría que, a la luz del derecho, tendría que decir que eso es una de las herramientas, es una de las herramientas, y que sí ha servido las recompensas contra Pablo Escobar, neto narcotraficante, contra Gonzalo Rodríguez Gacha, contra cualquier cantidad de narcos ha servido. ¿Para qué? Porque los traicionan por dinero, y entre más pierde ideología un grupo armado ilegal, por la toma del poder y por el tema político y por el cambio. Yo tengo que contarles que Colombia es un país bastante desigual y tengo que contarles que aquí hay 1,5 millones de personas que se acuestan con una comida al día. Eso no se puede desconocer. Pero eso también permite una población muy vulnerable que es fácilmente cooptada por estos grupos armados ilegales en cualquiera de los 7 procesos que lleva a la colocación de una cocaína en Estados Unidos, en Europa, en la producción de la hoja de coca o en la recolección de recolectores que quitan estas hojas y es una población flotante de 1 millón de personas que se mueven por Colombia recogiendo la hoja de coca, o en la producción del clorhidrato de cocaína, de la base de coca que luego se vuelve clorhidrato de cocaína. Todo esto es una tragedia, pero allí un grupo armado ilegal como la disidencia de Iván Mordisco en el Cauca puede recibir al mes un ingreso, así, rápido, de entre 10 y 20 millones de dólares, pues realmente no le hace mella que le ofrezcan $1 millón o 2 por la cabeza de la recompensa por la cabeza de sus líderes. Allí lo que toca es reestructurar la inteligencia que fue destruida en el gobierno de Gustavo Petro para poder darle ojos a la máquina de defensa del Estado y proteger a la población civil. Es que el Estado está obligado a proteger a la población civil de manera constitucional, pero cuando el presidente firma un decreto que le dice a la fuerza militar, stop, y lo digo folclóricamente, congelados, entonces se quedan congelados porque el presidente que es su jefe lo ordena. Y en 2 años, esta máquina que se encontraba al otro lado de la frontera en Venezuela, al otro lado en Ecuador, al otro lado, entonces se fortalece mucho, pasa a los territorios colombianos, se rearma, reestructura sus capacidades de inteligencia, reestructura su armamento, empieza a controlar los cultivos de cocaína y hacerse parte de la estructura de la ganancia monumental de la cocaína. Producir un kilo de clorhidrato de cocaína en Colombia debe costar 5 o 6 millones de pesos. Eso realmente no son $2.000. Colocado en Centroamérica,
eso puede costar $40.000. Colocado en Europa del Este puede costar 90, $100.000, y colocado en Estados Unidos o ya al otro lado puede llegar a costar $1.000.000. Eso es una locura Sí. por lo que se gana de allí. Esos recursos llegan a nuestro país a través de lavado de activos, de mil cosas que se trabajan con la Fiscalía y con Europol y con las agencias de inteligencia europeas y americanas que nos ayudan, pero realmente no es mucho, 1.000.000 y algo de dólares por un cabecilla de estos. Pues nadie lo va a traicionar porque su círculo cercano está montado sobre su familia. Coronel, usted nos habla del gobierno del presidente Gustavo Petro y faltan menos de 100 días para que él abandone el poder, y los hechos y las cifras demuestran que su política de paz total sencillamente no funcionó. Usted, que como nos contaba, fue asesor en los diálogos en La Habana con las FARC, también negociador con el ELN, ¿nos puede ayudar a entender brevemente por qué este plan del presidente Petro no dio los frutos que él esperaba? Mire, es sencillo. Cuando uno es constructor de paz, existen 2 o 3 escuelas en el mundo que han hecho toda la doctrina de la construcción de paz, de pasar de las dictaduras a las democracias, o de países que están siendo con graves violaciones de derechos humanos y se vuelven países mucho más democráticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los modelos están ensayados. Uno no puede comenzar ensayo y error cuando ya existen modelos que sirven. La Universidad Complutense de Madrid tiene su cátedra en construcción de paz y han ensayado. La UPeace, Universidad de Paz de la Organización de Naciones Unidas en Costa Rica, tiene la doctrina y tiene documentado cómo se construye un proceso de paz. Y obviamente el ICTJ, el Instituto de Justicia Transicional, también creo que está en Nueva York. Este ICTJ también ha acompañado. ¿Quién más nos ha acompañado en toda esta cantidad? El gobierno alemán nos ayudó mucho en el proceso con el ELN y en el proceso con las FARC. Y hay algo importante, que es que no solamente es la construcción de paz, sino todos los paso a paso. El primer paso en un proceso de construcción de paz en cualquier parte del mundo se llama construcción de confianza, donde muy de manera secreta se van haciendo diálogos y allí se empieza a construir todo un tema de confianzas. Se baja la intensidad de las operaciones, eso estuvo bien organizado en Colombia, y luego pasan a una construcción de protocolos de cómo será un cese al fuego, cómo será una concentración, qué organismo internacional, ONU, OEA, hace acompañamiento, qué países son garantes, para que al final se le comunique al mundo que hay un proceso con un acompañamiento y que se van a concentrar. Colombia tiene ley para este tema, y que van a tratar de hacer una dejación de armas con un acompañamiento internacional, pero siempre la población protegida, porque el centro de todo esto son las víctimas y la población, que no puede ser colocada en manos en un sector con hombres armados que los intimiden. Colombia y colocó un alto comisionado, el presidente nos explicó el proceso hace 3 años, casi ya 4, y el día que él se posicionó prometió que iba a construir la paz, y creo que allí todos los que queremos un país en paz lo acompañamos. Hasta allí no hay lío. El problema es que colocó una serie de personas que no tenían experiencia, que no sabían de construcción de paz y que vinieron a improvisar de acuerdo a lo que tenían en sus capacidades y que nunca habían trabajado en estos temas. Entonces, primero convencieron al presidente de un cese al fuego y ya cese al fuego y 7 decretos y pare la fuerza militar, pero nunca hubo los protocolos, nunca hubo el acompañamiento de un país acompañante, nunca hubo el acompañamiento de un mecanismo de monitoreo. No se sabía cómo se violaba el cese al fuego, el campesino no sabía dónde quejarse porque no habían organizaciones en el territorio que le dijera: se me llevaron a mi niño, me están amenazando, me están extorsionando. Y simplemente se entregó toda, separó la fuerza del Estado en su fuerza militar y policial y su combate irregular, se le dijeron congelados, y ellos del otro lado lo que hicieron fue fortalecerse. Como nadie los verificaba, reclutaron niños, como nadie los controlaba y les quitaron las órdenes de captura, se movían libres con armamento por todo el país, aprovecharon para volverse a inmiscuir muy fuerte y controlar territorios donde había cocaína. Por esa vía se llenaron sus bolsillos de millones de dólares. Famosos unos videos en YouTube donde unos grupos armados ilegales en el Cauca de las disidencias de Iván Mordisco juegan dentro de un laboratorio de hoja de coca con costales llenos de millones de dólares en billetes de 100. Es decir, la capacidad monumental de recursos
pues llegó allí que armamento de última tecnología, drones, capacidad satelital de radios, mando y control, camionetas blindadas. Entonces se volvieron un paraejército por la parada de la fuerza militar por más de 2 años. Y cuando el gobierno despertó, ya se puso un poco más serio, cambió al alto comisionado que estaba manejando eso a su manera, sin experiencia, hay que decir, con muy buena intención. Yo aquí no veo mala intención, ¿no? Pues lo que veo es que son, digamos que usted, eso no se aprende de la noche a la mañana, ni hay un switch que Sí. abra la llave y la cierre, toca estudiarlo. Y dejaron eso botado y pues no funcionó por falta de control, no funcionó por Ya. falta de países amigos que lo acompañaran, no funcionó por falta de protocolos, no funcionó porque la gente en los territorios incluso habló de armarse para volver a enfrentar a las FARC, lo que nos dio mucho miedo, y pues escribimos y presionamos desde la academia: presidente, lo que usted va a hacer es enfrentar a los campesinos que se van a armar para volver, esos son grupos de autodefensa que no deben volver a pasar en Colombia, porque la gente dijo: Coronel, yo defiendo a mi familia. Ahí hay ujú. un problema. Coronel, nos queda un minutito para preguntarle algo muy importante y es que ya se acercan las elecciones, como mencionábamos al principio. ¿Qué desafíos le esperan al sucesor o sucesora de Gustavo Petro en particular en materia de seguridad? Fortalecer la inteligencia y reestructurar la inteligencia, reparar y todo el armamento pesado, reconstruir 40.000 policías y 45.000 miembros de fuerza militar que se fueron de baja desmoralizados, recuperar la iniciativa, porque uno de los principios de la guerra es la iniciativa, trabajar muy de la mano con la fiscalía, golpear y erradicar, volver al proceso de erradicación. Y obviamente todo esto necesita un acompañamiento de algo que yo he denominado dentro de mis cátedras un realmente plan Marshall o un plan Colombia 2.0. Los helicópteros de la Fuerza Militar están en el piso, la moral de la Fuerza Militar no es la mejor y realmente la Fuerza Militar se siente un poco amarrada porque si hacen su trabajo el presidente los llama a calificar servicios y si no lo hacen, los jueces de la República los llevan presos por omisión. Mucho oficial terminó diciendo: mejor me voy para mi casa y hasta aquí llego. Entonces, recuperar esto para proteger a más de 50 millones de colombianos tiene varias fases en las que nuestros países amigos, restaurar la capacidad de inteligencia con Israel, con España, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, quienes siempre nos han colaborado en capacidades técnicas. Por allí pasa todo lo que Colombia requiere para volver a ser una maravilla. Tenemos la capacidad de ser potencia del mundo en alimentación, tenemos mucha agua, tenemos mucho territorio para sembrar y convertirnos en la despensa del mundo, de Europa, desde Asia, Europa, incluso Estados Unidos, pero desafortunadamente el desarrollo no llega mientras la guerra llevamos 40 años y no la hemos podido parar. Pues seguiremos muy atentos al desarrollo de lo que se viene de esas elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo. Coronel retirado Carlos Javier Soler Parra, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, y es muy importante que esto no es un problema local, porque aquí entender que esto es un problema donde hay unos países productores que les llega mucho dinero, pero que la cocaína en su gran mayoría termina en Estados Unidos, en Europa, donde hay una cantidad de consumidores que es una tragedia familiares, y parar esto requiere un trabajo conjunto de donde creo que todos podemos ganar, porque realmente el campesino que está produciendo la coca no es donde están los dineros, los recursos, no se queda con ellos, gana más produciendo comida, pero los obligan con un fusil en la nuca y eso es lo que queremos parar. Muchas gracias a ustedes.